Bueno, ya estamos grabando. Entonces vamos a continuar con el tema la solución de las ecuaciones diferenciales que nos planteaban acá para el campo eléctrico y para el campo magnético, esta y la correspondiente del campo eléctrico que quedó atrás. Realmente uno soluciona las 6 ecuaciones escalares, es más fácil solucionarlas como escalares. Y la forma de la solución va a depender de muchas cosas. Bueno, depende en primer lugar de cómo se polariza el campo. Una forma de polarizarlo de la manera más fácil es colocar el campo eléctrico en la dirección X y el campo magnético en la dirección Y. No es la única. El campo eléctrico y el campo magnético pueden estar en cualquier plano del espacio, con 3 componentes cada uno. Pero una forma de visualizar la solución es esta polarización. A esta polarización se le llama polarización EX, ¿verdad? O sea, el campo magnético va el campo eléctrico va en la dirección X y el campo eléctrico en la dirección Y. Y entonces se puede probar que estas soluciones que están acá son soluciones de la ecuación de onda. Y este tipo de ondas especiales se le llaman ondas armónicas, porque llevan aquí funciones armónicas como es el coseno, que son funciones trigonométricas. Ustedes pueden ver entonces que acá aparece la dependencia con el tiempo y la dependencia con el espacio. Vamos a suponer que las ondas solamente dependen de la coordenada Z, ambas. Y esas ondas, por eso se llaman ondas planas, porque solamente dependen de la coordenada Z en este caso. O sea, de la coordenada perpendicular al plano de oscilación. Esto significa que el campo, al haber un coseno acá y un coseno acá, significa que el campo eléctrico y el campo magnético están oscilando en el plano XY, entre un valor máximo E0 para el campo eléctrico y un valor máximo E0 para el campo magnético, y un valor mínimo que es entonces menos E0 y menos B0 para el campo magnético. Entonces, esta polarización corresponde a la solución más fácil y son ondas armónicas. Si ustedes sustituyen en las dos ecuaciones de onda, van a comprobar que en efecto estas dos que están acá son soluciones de la ecuación de onda. Ok, entonces es necesario, de acuerdo con las ecuaciones de Maxwell, es necesario que el campo eléctrico, que los campos sean perpendiculares entre sí. Entonces, eso es necesario, por eso es que se dice que las ondas electromagnéticas son transversas. O sea, el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Lo que ocurre es que la polarización puede ser diferente, puede ir en cualquier dirección del espacio, el campo E y el campo B, y ser perpendiculares. Esta forma es la forma más simple de visualizarlos, que uno vaya en el eje X y el otro vaya en el eje Y. Por eso se le llaman ondas transversas, porque son perpendiculares entre sí. O sea, el campo eléctrico y el campo magnético van a ser perpendiculares entre sí. Aquí tenemos una orientación, el campo eléctrico en el eje X, el campo magnético en el eje y están oscilando, miren, desde un valor máximo es 0, pasando por 0 hasta menos E0, el campo magnético es de un valor máximo B0, pasando por 0 a un valor mínimo menos B0, y entonces pueden ver que la onda se propaga hacia la derecha en la dirección del eje Z, ¿verdad? La onda se propaga en la dirección del eje Z. O sea que los campos están oscilando en un plano perpendicular a la dirección de propagación. Otra cosa importante es que están en fase. Miren, el campo eléctrico y el campo magnético, los dos comienzan con un máximo, ¿verdad? En las funciones trigonométricas. Entonces están comenzando con un máximo y por lo tanto están en fase. Esta es la dirección de propagación. Aquí va la velocidad de la luz, que es la velocidad con que se propaga la onda, ¿verdad? Imagínense que es una cuerda que se propaga en el aire con una velocidad dada, solo que ahora no es una cuerda, sino que son ondas en 2 dimensiones las que se van propagando en el espacio con una velocidad de propagación c. Entonces aquí dentro de los argumentos de la función tenemos acá
KZ menos WT. Esta es la parte espacial, esta es la parte temporal. A este K que está acá se le llama número de onda. Y esta W que está acá es la famosa frecuencia angular, ¿verdad? La frecuencia angular que se da en radianes por segundo. Y este es el número de onda, ¿verdad? El que está acá. Es el número de ondas que caben en un ciclo, ¿verdad? Y este es el WT. Pueden ver que aquí aparece KZ menos WT. Si apareciera WT menos KZ, también sería una onda. Y se propagaría la onda en dirección de Z positivo. Estas ondas se propagan en dirección de Z positivo, ¿verdad? Son ondas que se propagan en dirección de Z positivo. De Z positivo. Si ustedes quisieran tener Z negativo, entonces tendrían acá más, entonces, o sea, en los dos, ¿verdad? O sea, más en los dos acá, y entonces la propagación sería en dirección de Z negativo. Esto sería Z negativo, ¿verdad? Estos dos serían Z negativo. O sea que cuando tienen el mismo signo, KZ y WT se propagan en Z negativo, y cuando tienen signo diferente se propagan en Z positivo. ¿Ok? Como está esquematizado ahí. Ok, entonces acá les decía yo que es necesario que sean perpendiculares entre sí, ahí viajan en dirección de C. Y una de las propiedades más importantes de la onda electromagnética es la velocidad de propagación, ya que esta representa cómo se está moviendo el frente de ondas en el espacio, e indica también la dirección, la velocidad con que se transporta la energía de un punto a otro en el espacio. Eso es importante, ¿verdad? En general, la velocidad de propagación va a depender de las propiedades del medio. Ustedes se recuerdan que C cuadrado era 1 sobre epsilon 0 mu sub 0, y epsilon 0 mu sub 0 era la permitividad y la permeabilidad del medio. Entonces, si ustedes tuvieran un medio distinto, entonces tendrían aquí medio dieléctrico, tendrían la permeabilidad y la permitividad del medio dieléctrico. Lo que ocurre es que este es el máximo valor que puede tener la velocidad de propagación. En el vacío es la velocidad más alta a la cual puede propagarse una onda. En cualquier otro medio la velocidad va a ser menor. Como se mencionó anteriormente, las ondas electromagnéticas transportan energía. Y una medida de el transporte de energía que tienen esas ondas es el conocido vector de Poynting. El vector de Poynting, que se escribe con la letra S, se representa por la fórmula 1 sobre epsilon 0 E cruz B. Y como pueden ver ustedes entonces, si está en el eje y B está en el eje Z, que no es el caso que escribimos nosotros allá en la solución, S iría en el eje X, siguiendo el producto E cruz B. Esa representación no corresponde a las soluciones que escribimos nosotros allá, donde estaba polarizado EX y BY, y la onda se propagaba en Z. En este caso la polarización es E en Y, B en Z, y la propagación es entonces en X, ¿verdad? En esa figura que está ahí. Entonces, solo se las ponen aquí diferentes, porque acá, digamos, es una polarización de esta manera. Si nosotros regresamos acá, y les voy a mostrar acá, aquí el vector S vendría en esta dirección, en dirección Z, ¿verdad? Porque sería E cruz B, ¿verdad? Sería E cruz B. Si hacen E cruz B acá, ustedes pueden ver entonces que es un tornillo que afloja, o sea que viene para acá.
Entonces la dirección de propagación es la dirección en que se transporta la energía. Y es la dirección de E cruz B, y a la magnitud se le llama vector de Poynting. Ese vector de Poynting que está acá, si ustedes lo analizan dimensionalmente, van a encontrar que ese vector de Poynting tiene unidades de energía entre tiempo por área. O sea, energía entre tiempo es potencia. Entonces las unidades son watts sobre metro cuadrado. Entonces realmente es la cantidad de energía que está llegando a una superficie por unidad de tiempo por metro cuadrado de esa superficie. Si nosotros quisiéramos calcular la magnitud del vector de Poynting, es muy simple porque como E y B son perpendiculares, forman 90 grados y el seno de 90 es 1. Muchas veces lo que nos interesa es la magnitud del vector, la magnitud del vector de Poynting. El promedio de la magnitud del vector de Poynting. Les voy a escribir un poquito aquí arriba para explicarles ahí esa deducción. Aquí abajo mejor. Entonces nosotros definimos, pues se me fue ahí, voy a borrar. Nosotros definimos la intensidad como el vector de Poynting promedio. Así se define la intensidad de la luz. Si ustedes se acuerdan, la intensidad se da también como watts por metro cuadrado. O sea, es potencia por área. Entonces, la intensidad es el vector de Poynting, solo que en promedio. ¿Ok? Porque el vector de Poynting es una función del tiempo. Porque el seno y el coseno son funciones del tiempo. Entonces, lo que ocurre es que cuando yo saco, por ejemplo, el promedio de S, yo lo voy a escribir así en vez de S, prom, me gusta más, ¿sí? El promedio de S, entonces ustedes tienen acá, eso es 1 sobre mu sub 0, que es constante, multiplicado por E máxima. Voy a escribir la magnitud del campo eléctrico. Como E máxima es una constante porque es la amplitud, no la promedio. Lo que sí voy a promediar es la función. Y la función es coseno. No voy a escribir el argumento. Es coseno de WT menos T. Solo le estoy explicando cómo sale esa fórmula. Es coseno del argumento. Solo lo voy a dejar así abierto para que miren. Es coseno del argumento. Ok. Cuando calculamos ahora B, porque es E cruz B, entonces va a aparecer un B máxima multiplicando también, y va a aparecer multiplicando otra vez al coseno. Entonces aparece acá un coseno cuadrado. Entonces lo que voy a promediar es un coseno cuadrado. Uno que aporta ahí salió feo, voy a borrar. Uno que aporta el seno y el otro que aporta, uno que aporta E y el otro que aporta B. O sea, un coseno lo aporta el campo eléctrico y el otro coseno lo aporta el campo magnético. El vector de Poynting es una función del tiempo, les recalco. Entonces estoy calculando el promedio, que es una constante. Entonces el promedio que estoy sacando es el promedio del coseno cuadrado. Y entonces aquí va el B máxima. Entonces, el promedio del coseno cuadrado, ustedes saben que es un medio. Si ustedes hacen la integral sobre un periodo,
de la función coseno cuadrado, teorema fundamental del cálculo integral, les dicen que el promedio de esa función es un medio. Y entonces eso justifica este 2 que aparece acá, ¿verdad? Y el mu sub 0 que solo lo copiaron. Este ya es una cantidad constante porque lo que tiene son el producto de las amplitudes y el 2 mu sub 0. Si ustedes sustituyen la amplitud B máxima y la escriben como B máxima sobre C, que es la relación que tienen las amplitudes, entonces lo que vamos a tener es que la intensidad la puedo escribir en términos de la amplitud de campo eléctrico como E máxima al cuadrado sobre 2 mu C o como CB máxima al cuadrado sobre 2 mu 0. Cualquiera de las dos es válida para calcular la intensidad. Esta intensidad, por ejemplo, hay una que se llama la constante solar, que sería la magnitud del vector de Poynting promedio, o sería la cantidad de energía por metro cuadrado por segundo con que el Sol irradia la superficie terrestre. Eso se llama la constante solar. Es un valor definido, por ejemplo, del vector de Poynting. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Voy a pararme 30 segundos para reflexión. Quiero preguntar, ¿está claro sobre el promedio, verdad? Acuérdense que tienen que sustituir los valores temporales. E es E máxima, coseno WT menos KX, y B es B máxima, coseno WT menos KX. Y usamos la relación de que las amplitudes están relacionadas como que B máxima es E máxima entre C. Voy a apuntar eso acá si quieren. E máxima. Eso viene de las ecuaciones de Maxwell. Esta relación es importante. E máxima es B máxima entre C, de la velocidad de la luz. Reflexión ahí. Entonces ahí tienen la intensidad, ¿verdad? Una fórmula fácil. Voy a continuar entonces. La combinación de campos eléctricos y magnéticos en una onda se llama radiación electromagnética. O sea, todo lo que produce la combinación de estos campos eléctricos es lo que se llama radiación electromagnética. Y la radiación electromagnética es algo tan extenso que puede ir desde la luz que emite una vela, la luz que emite una lámpara incandescente, los rayos X, la radiación que emite un isótopo de cobalto con el que se hace radioterapia, toda esa es radiación electromagnética. Las ondas de radio, las ondas de microondas, la radiación infrarroja, los ultravioletas, todo es radiación electromagnética. Y aquí pueden ver todo el gran espectro de lo que abarca la radiación electromagnética. Desde las de más baja frecuencia, que son las ondas de radio, pasando por las microondas, por el infrarrojo, llegando al ultravioleta, a los rayos X, a los rayos gamma. Izquierda a derecha aumenta la frecuencia y aumenta la energía de la radiación y disminuye la longitud de onda. Mientras más frecuencia tiene la radiación, menos longitud de onda y más energía. Y si vamos hacia la derecha, más frecuencia, más energía y menos longitud de onda. Lo que nosotros alcanzamos a ver aquí en el arco iris es el espectro visible, ¿verdad? Que va desde el rojo hasta el violeta. Pero miren que existe más allá, más a la derecha y más a la izquierda, un montón de tipos de radiaciones electromagnéticas que nosotros no las podemos ver por nuestros propios sentidos, ¿verdad? Por nuestros propios ojos.
ahí está. Esta es una descripción del espectro, ¿verdad? Para que tengan una idea ustedes de las ondas de radio, que son las que tienen una longitud de onda más grande y una frecuencia mayor, ¿verdad? De ahí van las microondas que tienen ya una longitud de onda menor, el infrarrojo cada vez menor, la luz visible, menor longitud de onda, la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Esa es la longitud de onda, va en disminución de izquierda a derecha del espectro, pero la frecuencia va a ir en aumento. Bien, ahí vamos a parar esta parte, pero yo voy a entrar a la otra parte de la plática. Voy a entrar acá. Bueno, vamos a retomar ahora lo que habíamos visto antes. El vector de Poynting, que era el que transportaba energía, era E cruz B mu sub 0. O sea que si lo dibujamos acá, entonces aquí tenemos E, aquí tenemos B, el vector de Poynting entonces va a venir acá, ¿verdad? Ese. Y es la dirección en que la onda se propaga. Entonces, la magnitud de ese cruz B, pues como están a 90 grados, simplemente es E por B entre mu sub 0. Y donde vamos a partir de esta relación que la van a dar ustedes por válida, esta se deduce de las ecuaciones de Maxwell, de que el campo, el campo eléctrico y el campo magnético están relacionados a través de la velocidad B. Esta es la magnitud de la velocidad de la luz, la C. Ok, entonces ustedes van a, esta relación la obedecen los campos y también los valores máximos, ¿verdad? Es decir, la obedecen ambos, o sea, las magnitudes y los valores máximos. Si nosotros calculamos el valor absoluto entonces del vector de Poynting, pues utilizando esta relación el valor absoluto va a ser E cuadrado entre mu por C, o bien C entre mu sub 0, sustituyendo el hecho de que C es de que C cuadrado es epsilon sub 0, 1 sobre epsilon sub 0, mu sub 0, también lo pueden escribir de esta manera. C entre mu sub 0 por B cuadrado. Las dos expresiones son válidas para el vector de Poynting. Y se acuerdan ustedes que la intensidad entonces era la magnitud de C, y aquí sí les explico en detalle lo que en la página anterior se lo escribí así a mano, escribiendo S como E máxima coseno cuadrado KX menos WT, ¿verdad? Que es E cuadrado acá sobre mu por C. Saco el E máximo al cuadrado, que es constante, el mu por C también, y el promedio del coseno cuadrado es 1/2. Y entonces me queda esta expresión que está acá para la intensidad. A E máxima al cuadrado sobre 2 mu C o B máxima al cuadrado sobre 2 mu sub 0. Las dos expresiones son válidas, creo que ya habíamos deducido eso. Me está pidiendo tiempo, pero yo le voy a pedir que nos incorporemos inmediatamente para dejar este tema cubierto. Ok, esa es la intensidad. ¿Qué es intensidad? Energía por unidad de área por unidad de tiempo. La intensidad no es el vector de Poynting, es el promedio del vector de Poynting. La densidad de energía electromagnética, o sea, la cantidad de joule por metro cúbico que se almacena en el campo, se define como, en el caso de la densidad de energía eléctrica, se define como 1/2 de E sub 0 E cuadrado. Y en el caso de energía magnética se define como 1 sobre 2 mu sub 0 B cuadrado. Es la definición de las densidades de energía. Si ustedes sustituyen acá la B cuadrado como E sobre C, les va a quedar E cuadrado sobre C cuadrado. Y entonces al sustituir el valor de C cuadrado, que es epsilon sub 0, mu sub 0 acá, acuérdense, ¿verdad? C cuadrado
es igual a 1 sobre epsilon 0 mu 0 Entonces, al sustituirlo acá, ustedes tienen esta expresión y pueden ver que el mu sub 0 se cancela y entonces queda simplemente un medio de epsilon sub 0 e cuadrado para la densidad de energía magnética. Si ustedes vienen y hacen algo similar, van a encontrar que bueno, esta era la magnética, quiere decir que es igual a la eléctrica. Entonces la magnética es igual a la eléctrica, pero esa es densidad, estos son joule por metro cúbico. La densidad de energía electromagnética total entonces es la suma de las dos. Si ustedes suman la eléctrica con la magnética, que son iguales, entonces el 2 desaparece y les queda epsilon sub 0 e cuadrado o bien b cuadrado sobre mu sub 0. Y esa es la densidad de energía total. La densidad de energía total, ¿verdad? La densidad de energía total que hay en el sistema. O sea, es energía por unidad de volumen que hay almacenada en el sistema debido al campo eléctrico. Bueno, también muchas veces esa es energía instantánea. O sea, acuérdense que acá, si ustedes entran acá, van a tener una B que es función del tiempo o una E que es función del tiempo. Eso lleva E máxima coseno WT menos KX o B máxima seno WT menos KX. O sea, hay una función del tiempo. Esa 1 es una constante. Pero lo que sí son constantes son sus promedios. ¿Todavía se me escucha mis asistentes ahí? Wendy y Desi. Sí, Lick, sí lo estamos escuchando. Ok. Voy a cortar en un momento porque para que no nos quedemos a medio punto. Entonces corto y me conecto inmediatamente. Ya nos falta poco. Listo. Bueno.